El Ministerio de Justicia confirmó la captura y extradición del líder de un grupo internacional de piratería informática que había tenido como objetivo a figuras de gran relevancia en Corea del Sur, entre ellos Jungkook de BTS y el propio presidente del país. El detenido es un ciudadano chino de 34 años, identificado únicamente como A, quien fue trasladado desde Bangkok, Tailandia, hasta el Aeropuerto Internacional de Incheon la madrugada del 22 de agosto. De acuerdo con la investigación, A formó y dirigió una organización delictiva hackers en el extranjero, con bases en Tailandia y otros países, desde agosto de 2023 hasta enero del año pasado. Durante ese periodo se infiltraron en sitios web de operadores móviles para robar información personal de coreanos adinerados y figuras públicas. Con esos datos, abrían líneas telefónicas a nombre de las víctimas y luego transferían depósitos y activos virtuales sin autorización, logrando apropiarse de alrededor de 38.000 millones de wons. El Ministerio de Justicia detalló que entre las víctimas se encuentran celebridades de renombre, presidentes de conglomerados y empresarios del sector del capital de riesgo. En el caso de Jungkook, se reportó que en enero del año pasado, poco después de su alistamiento militar, su cuenta de valores fue vulnerada, lo que resultó en el robo de 33.500 acciones de HYBE, valoradas en unos 8.400 millones de wons. Sin embargo, gracias a la rápida intervención de su agencia y la suspensión inmediata de pagos, no se concretaron daños económicos reales. La investigación y captura fueron posibles gracias a la cooperación de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl y de Interpol. Las autoridades coreanas recibieron información en abril de este año de que el delincuente había ingresado en Tailandia, lo que permitió solicitar de inmediato una extradición de emergencia. Este procedimiento se utiliza para confirmar la localización de un sospechoso antes de formalizar la petición completa de extradición. En apenas 2 semanas se logró asegurar su presencia, y tras meses de coordinación con las autoridades tailandesas, fiscales e investigadores, viajaron al país para culminar el proceso. El ministerio subrayó que esta extradición se alcanzó apenas 4 meses después de la solicitud inicial, un plazo considerado rápido en este tipo de casos internacionales. Además, reiteró su compromiso de seguir combatiendo a las redes globales dedicadas al phishing, al fraude en línea y a los delitos de piratería informática a través del nuevo Grupo de Trabajo de Respuesta Criminal contra el Phishing de Voz en el extranjero. Este caso no solo demuestra la magnitud del ataque contra figuras influyentes como Jungkook y altos ejecutivos, sino también la capacidad de respuesta de las autoridades coreanas en alianza con organismos internacionales para enfrentar el crimen digital a gran escala. Un reciente artículo salió a desmentir una de las grandes mentiras que circularon en Internet en medio de las votaciones de los VMA 2025, con Jimin en el centro de la polémica. Todo comenzó con un tuit que se volvió viral y que acusaba falsamente a ARMY de haber utilizado un orfanato para que los niños votaran por Jimin, supuestamente sobornándolos con pizza. Como era de esperarse, la publicación generó una ola de indignación y rápidamente se convirtió en excusa para que otros fandoms atacaran tanto a ARMY como al propio Jimin con mensajes de odio. El artículo explica que la historia se originó en una comunidad llamada Hype Drag House en antes Twitter,
un espacio dedicado a burlarse de artistas de HYBE, incluyendo a BTS, TXT, Seventeen, LE SSERAFIM, KATSEYE, ENHYPEN y más. La publicación decía que los niños del orfanato estaban votando por Jimin y que todo se había logrado simplemente visitándolos y compartiendo pizza con ellos, como si eso fuera un acto de manipulación. Para dar credibilidad a la mentira, incluyeron fotos de cajas de pizza y supuestos recuentos de votos como si fueran pruebas. La reacción no tardó en llegar. En cuestión de horas, la publicación fue usada como arma para lanzar acusaciones contra ARMY y contra Jimin. Pero lo que parecía una denuncia, pronto se desmoronó gracias a la investigación de los propios fanáticos de BTS. ARMY empezó a hacer búsquedas inversas de las imágenes utilizadas y descubrió que las fotos de pizza provenían de Pinterest y no tenían ninguna relación con el caso. Además, se detectó que varias de las cuentas que impulsaron el rumor fueron creadas recién en 2025, evidenciando que su único objetivo era difundir odio y generar confusión. El artículo resalta lo fácil que es manipular a las masas en Internet cuando no se verifican los hechos antes de compartir o reaccionar. Un simple montaje bastó para crear un clima de ataques y desprestigio hacia un artista y un fandom que constantemente son blanco de este tipo de campañas. La conclusión es clara. Todo fue mentira desde el principio, un invento de terceros con la intención de manchar la imagen de Jimin y provocar caos en la comunidad. Para ARMY, la lección es no caer en este tipo de provocaciones. Estos ataques no son nuevos, y lamentablemente no será la última vez que intenten ensuciar el nombre de BTS o de sus fans con historias falsas. Lo que verdaderamente importa es seguir apoyando a Jimin, seguir votando, disfrutando de la música y manteniéndose unidos. Todo lo demás son distracciones creadas para dividir y generar odio.